Eligieron la carne asada de mi hermano en lugar de mi doctorado. Pensaron que yo perdonaría como siempre. ¿No sabían que esa misma tarde fui al juzgado, borré mi apellido y desaparecí para siempre? El aire acondicionado del auditorio principal del Tecnológico de Monterrey zumbaba con una insistencia monótona, un sonido grave y constante que parecía taladrarme los tímpanos con más fuerza que los aplausos esporádicos que resonaban a mi alrededor. Era mi momento. El instante preciso por el que había sacrificado mis 20 años, mis noches de sueño, mi vida social, francamente, gran parte de mi salud mental. Estaba parada en el estrado, sintiendo el peso de la toga negra sobre mis hombros y el birrete ajustado contra mi frente, sosteniendo el tubo de terciopelo azul que contenía mi título de doctorado en Arquitectura del Paisaje y Urbanismo Sostenible. Mis dedos apretaban el cilindro con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, casi translúcidos bajo las luces del escenario. «Felicidades, doctora Vargas», dijo el rector, un hombre canoso con una sonrisa ensayada pero cálida, mientras estrechaba mi mano firmemente. Sonreí. Tuve que forzar cada músculo de mi cara para que obedeciera, tirando de las comisuras de mis labios hacia arriba en una imitación mecánica de la alegría. Mis ojos, sin embargo, no estaban en el rector, ni en el diploma que certificaba años de obsesión académica, ni en los fotógrafos que disparaban sus flashes cegadores desde el foso. Mis ojos estaban fijos, como un láser, en la fila 7, específicamente en los asientos 12 al 15. 4 sillas de terciopelo rojo. 4 sillas vacías. A mi alrededor, el mundo era una explosión ensordecedora de orgullo familiar. Veía a padres llorando abiertamente, madres agitando ramos de flores gigantescos que probablemente costaban más de lo que ganaban en una semana de trabajo, hermanos pequeños gritando nombres y apodos cariñosos, abuelas persignándose con rosarios en las manos. A mi derecha, mi compañero de tesis, Luis, estaba siendo asfixiado por el abrazo de un padre que parecía un oso, un hombre de campo con las manos callosas y la piel curtida por el sol que lloraba sin vergüenza alguna, empapando la toga de su hijo. «Ese es mi hijo», gritaba el hombre, con la voz quebrada por la emoción. «Ese es mi muchacho, miren todos lo que logró». Yo estaba sola. En una isla de silencio en medio de un mar de ruido. En el asiento 12, había dejado un programa de la ceremonia doblado cuidadosamente esa misma mañana, con mi nombre subrayado en tinta azul para que no tuvieran que buscarlo. En el 13, 14 y 15, no había nada más que el vacío. Un vacío que gritaba más fuerte que cualquier ovación, un espacio negativo que pesaba toneladas. Sentí una vibración fantasma en el bolsillo oculto bajo mi toga, pegado a mi cadera. Saqué mi celular con discreción, ocultándolo con la manga ancha de la túnica, un movimiento que había perfeccionado durante años de reuniones aburridas. La pantalla iluminó mi rostro con una luz fría y artificial. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje de texto diciendo ya llegamos. Ningún aviso de estamos buscando estacionamiento, espéranos. Solo el silencio digital, absoluto y cruel. Bajé del estrado con pasos mecánicos, contando mentalmente cada escalón para no tropezar. 1, 2, 3. Siempre fui buena manteniendo el equilibrio físico, incluso cuando el suelo emocional bajo mis pies se desmoronaba por completo. Me senté en mi lugar reservado. Alicé la tela sintética de mi toga sobre mis rodillas una y otra vez, un tic nervioso para que nadie viera cómo me temblaban las manos. ¿No vino tu familia, Mireya?, preguntó Luis, sentándose a mi lado, todavía con los ojos rojos de emoción y oliendo a la loción barata de su padre. Están atorados en el tráfico, mentí. La mentira salió fluida, suave, ensayada. Era la misma mentira que había usado en la graduación de la preparatoria, en la entrega de premios de la universidad, y cuando gané el concurso nacional de diseño el año pasado. Ya sabes cómo se pone la carretera nacional desde la zona sur a esta hora. Un accidente, seguramente. Luis asintió lentamente, pero vi la lástima en sus ojos. Esa maldita lástima. Odiaba esa mirada más que la indiferencia agresiva de mi familia. La lástima confirmaba lo que yo intentaba negar desesperadamente, que yo era la hija invisible. La que no importaba. La que podía ser ignorada sin consecuencias. Miré el reloj analógico en mi muñeca.
Las 11:45 de la mañana. La ceremonia había empezado a las 10 en punto. Ya no era tráfico. Ya no era un accidente menor. Ya no era un malentendido. Era una elección. Una decisión consciente. Cerré los ojos y respiré hondo, inhalando el olor a cera para pisos, sudor nervioso y perfume barato que flotaba en el aire estancado del auditorio. Mi mente viajó hacia atrás, rebobinando la cinta hasta la conversación de hace apenas una semana, en la cocina de mis padres. Domingo 22, mamá. A las 10 de la mañana. No lleguen tarde, por favor. Es la defensa de mi tesis doctoral. Es lo más importante que he hecho en mi vida, les había dicho mientras servía los platos de la cena, porque Rogelio, mi hermano mayor de 32 años, estaba demasiado ocupado contando chistes malos y revisando su celular como para ayudar. Sí, mija, ahí estaremos. ¿Crees que nos perderíamos ver a nuestra ratita de biblioteca recibir otro papel?, había dicho mi padre, Gustavo, sin despegar la vista del partido de los Rayados en la televisión, masticando un pedazo de tortilla con indiferencia. Otro papel. Así llamaban a mi carrera. Así llamaban a mi futuro. El celular volvió a vibrar en mi mano. Esta vez, no fue una alucinación. Era una notificación real de Facebook. El icono azul brilló con malicia. Rogelio me había etiquetado en una foto. Sentí un nudo en el estómago, una premonición de náusea que subió hasta mi garganta. Deslicé el dedo por la pantalla, temiendo lo que iba a encontrar, pero necesitando saberlo. La foto cargó lentamente debido a la saturación de la red en el auditorio, píxel por píxel, revelando mi desgracia. Y entonces, ahí estaba. La verdad en alta definición. No había tráfico. No había un accidente en la carretera. No había una emergencia médica súbita. Había humo. Había cervezas. Había carne asada. La imagen en mi pantalla era nítida, cruelmente colorida y llena de vida. Era el patio trasero de la casa de mis padres en la colonia Las Cumbres. El sol del mediodía caía a plomo sobre el cemento agrietado que yo misma había barrido tantas veces. En el centro de la foto, brillando como un ídolo pagano, estaba una camioneta Ford Lobo roja, inmensa, grotesca, con un moño de regalo plateado mal pegado en el cofre. Mi hermano Rogelio estaba recargado en la puerta del conductor, con una pose de dueño del mundo, sosteniendo una cerveza Tecate Light en una mano y unas pinzas para carne en la otra. Llevaba puesta esa camisa polo azul que le quedaba demasiado ajustada en la barriga, y sonreía con esa arrogancia de mi rey de pueblo que siempre me revolvía el estómago. Detrás de él, mi madre, Fabiola, levantaba una copa de sidra, riendo con la boca abierta, con la cara sonrosada por el alcohol y el calor. Mi padre estaba agachado, revisando las llantas de la camioneta como si fuera un experto mecánico de la Fórmula 1, con una expresión de orgullo genuino que nunca, jamás, en mis 26 años de vida, había visto dirigida hacia mí. El pie de foto, escrito por Rogelio con varios emojis de fuego y bíceps, decía, estrenando la mamalona. Gracias jefes por el apoyo. Se armó la carnita asada. Domingo familiar. Domingo familiar. Hoy era mi graduación. Hoy era la culminación de mi vida académica. Y ellos estaban celebrando una camioneta usada comprada a crédito. Sentí que la sangre se me helaba en las venas y luego hervía de golpe, subiendo por mi cuello hasta mis orejas, quemándome la piel. Me levanté de mi asiento sin importarme el protocolo. Salí del auditorio casi corriendo. No esperé al brindis de honor. No esperé a lanzar el birrete al aire con mis compañeros. Caminé por el pasillo lateral, empujando una pesada puerta de emergencia que daba a un callejón trasero donde se acumulaban los contenedores de basura del campus y el zumbido de los generadores eléctricos. El calor seco de Monterrey me golpeó la cara como una bofetada, sofocante y polvoriento, pero yo estaba temblando de frío interior. Saqué el teléfono y marqué el número de mi madre. Mis dedos fallaron 2 veces antes de acertar al contacto. 1 tono. 2 tonos. 3 tonos. Bueno, contestó la voz de mi madre, sonando lejana,
casi ahogada por la música de banda que sonaba a todo volumen de fondo. Mamá, dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila, plana, irreconocible incluso para mí. ¿Dónde están? La ceremonia ya terminó. Hubo una pausa. Escuché el sonido inconfundible de mi madre tapando el micrófono con la mano, murmurando algo ininteligible a alguien más. Luego, volvió a hablar, pero su tono había cambiado drásticamente a ese falsete quejumbroso que usaba cuando quería hacerse la víctima o evadir responsabilidades. Ay, Mireya, hijita, qué pena. No sabes lo que pasó. A tu papá le dio un dolor de estómago espantoso justo cuando íbamos a salir. Yo creo que fueron los tacos de anoche, ya ves que la salsa estaba muy brava. Está tirado en la cama, pobrecito, no se puede ni mover del dolor. Tuvimos que quedarnos a cuidarlo. Ah, sí, pregunté, clavando mis uñas en la palma de mi mano libre hasta sentir dolor. Mis ojos estaban fijos en la pared de ladrillo frente a mí, contando las grietas del cemento. ¿Le dio dolor de estómago? Sí, mija, horrible. Una infección, seguro. Ya sabes cómo es de delicado del estómago tu papá. Rogelio fue a la farmacia a buscarle algo, pero ay, estamos muy preocupados. Perdónanos, mi amor. Pero tú entiendes, ¿verdad? La salud es lo primero. De fondo, a través de la línea telefónica, escuché claramente la voz de Rogelio gritar, cortando el aire, jefe. Súbale a esa rola que está bien perrona. Y pásame otra cheve que esta arrachera ya está quedando al punto. Y luego, la risa inconfundible de mi padre. Una risa fuerte, sana, vibrante. La risa de un hombre que no tiene ningún dolor de estómago. Cerré los ojos. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por mi mejilla, dejando un rastro salado. No era tristeza. Era ira. Era una ira pura, destilada, cristalina como un diamante. Mamá, dije, cortando su monólogo sobre los síntomas imaginarios de papá. Escucho la música. Escucho a Rogelio. Y acabo de ver la foto en Facebook. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. La música de banda pareció detenerse por un segundo en mi cabeza, aunque sabía que seguía sonando allá en la fiesta. Mireya, no empieces, su tono cambió instantáneamente. La dulzura falsa y la preocupación maternal desaparecieron, reemplazadas por esa agresividad defensiva que yo conocía tan bien, el tono de quien ha sido atrapado y decide atacar. Es solo una reunión pequeña. Tu hermano necesitaba animarse. Ha tenido una semana difícil en el trabajo, y encontró una oportunidad única para la camioneta. No podíamos decirle que no, se le iba a ir el negocio. Además que, la insté, sintiendo como mi corazón se endurecía latido a latido. Además, es solo un papel, Mireya. Ya tienes como 3 de esos. ¿Tienes la licenciatura, la maestría? ¿Qué diferencia hace uno más? Siempre eres tan dramática, tan egoísta. Todo tiene que girar a tu alrededor siempre. Tu hermano necesitaba esto. Tú ya tienes tu éxito, déjalo a él tener el suyo, pobrecito. Eligieron una camioneta usada en lugar de mi doctorado, dije. No era una pregunta. Era una sentencia. No seas celosa, replicó ella con desdén. Ven a la casa si quieres, te guardamos un poco de guacamole y unas costillas, aunque ya casi se acaba todo. Pero no vengas con tu cara larga a arruinarle el momento a tu hermano, porque no te lo voy a aguantar. No, susurré. ¿Qué? No te oigo, hay mucho ruido aquí. Dije que no iré, mamá. Que se diviertan con la camioneta. Espero que les dure. Colgué. Me quedé mirando el teléfono negro en mi mano. La pantalla apagada reflejaba mi rostro deformado por la luz del sol. Vi a una mujer de 26 años que había pasado toda su vida esperando un aplauso que nunca llegaría. Me quité el birrete con un movimiento lento y deliberado y lo dejé caer sobre un contenedor de basura lleno de restos de comida. Luego, me desabroché la toga.
Debajo llevaba un vestido sastre impecable, color azul marino, que había comprado con mis ahorros. Me quité la tela negra y pesada y la dejé caer al suelo, sobre el asfalto sucio del callejón. Me sentí ligera. Como si me hubiera quitado una piel muerta. No volví a entrar al auditorio. Caminé hacia mi coche, un viejo Nissan Suru abollado que había comprado de tercera mano. Me senté al volante, con el calor del interior quemándome las piernas, y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de llorar hasta quedarme dormida. Sentí un clic mecánico dentro de mi cerebro. Como si un interruptor que había estado oxidado y atascado en la posición de esperanza, finalmente se hubiera roto bajo la presión y hubiera caído en la posición de nada. Ellos no me habían olvidado por accidente. Ellos me habían descartado por elección. Y al hacerlo, sin saberlo, me habían liberado. Arranqué el Suru, el motor rugió con un sonido asmático, pero no puse rumbo a casa de mis padres, ni a mi pequeño departamento de estudiante cerca del campus. Conduje sin rumbo fijo por las avenidas anchas de Monterrey, bajo la sombra imponente del Cerro de la Silla que se alzaba como un gigante indiferente. Mientras el asfalto pasaba bajo mis ruedas, mi mente retrocedió, abriendo las puertas de lo que yo llamaba en mis sesiones de terapia el Museo del Dolor. Cada recuerdo era una exhibición permanente, iluminada por la luz cruda de la retrospectiva, piezas de evidencia en el juicio contra mi propia familia. Sala 1. Los 15 años que nunca fueron. Tenía 15 años. En México, cumplir 15 es un rito de paso sagrado, casi religioso. Habíamos planeado mi fiesta durante un año entero. No quería nada lujoso, solo un vestido color lila sencillo y un baile con mis amigas de la secundaria en el salón de la colonia. 2 semanas antes de la fecha, Rogelio, que entonces tenía 18 años y acababa de sacar su licencia de conducir, chocó el auto de papá contra un poste de luz. Iba borracho, por supuesto. Destrozó el frente del coche y derribó la barda de un vecino. Mireya, tienes que entender, me dijo mi padre esa noche, con esa cara de perro apaleado que usaba para manipularme emocionalmente. Tenemos que pagar los daños del coche y la fianza de tu hermano para que no quede manchado su expediente policial. Es un muchacho, tiene futuro. No queda dinero para la fiesta. Haremos un pastel aquí en la casa, ¿sí? No te enojes. Rogelio ni siquiera pidió perdón. Se rió mientras comía cereal en la cocina y me dijo, mejor, así no haces el ridículo bailando con ese vestido de piñata que escogiste. Ese día, comimos pastel de supermercado, seco y dulce en exceso. Rogelio recibió un reloj nuevo para que se le pasara el susto del accidente. Yo recibí un te lo compensaremos luego. Nunca lo hicieron. Ese te lo compensaremos luego se convirtió en el lema de mi vida. Sala 2. La beca perdida. A los 22 años, gané una beca completa para hacer una maestría en Barcelona. Era mi sueño dorado. Llegué a casa corriendo, con la carta de aceptación arrugada en la mano por la emoción, el corazón latiéndome en la garganta. Mamá estaba en la cocina, llorando desconsoladamente frente a la estufa. Rogelio había dejado embarazada a su novia de turno y necesitaba dinero urgente para arreglar la situación y poner un negocio de tacos porque no quería estudiar ni trabajar para un patrón. «Te vas a ir y dejarnos solos con este problema», me gritó mamá cuando le mostré la carta, ignorando mi logro por completo. «Tu hermano necesita capital inicial. Si te vas, eres una malagradecida. Nos abandonas en el peor momento. Además, ¿para qué quieres estudiar tanto? A los hombres no les gustan las mujeres que saben más que ellos. Te vas a quedar sola, Mireya. Sola y amargada». Papá escondió mi pasaporte. Literalmente lo escondió en su caja de herramientas bajo llave. Tuve que rechazar la beca. Usé mis ahorros, los que eran para el boleto de avión, para ayudar a Rogelio con su negocio de tacos El Rey. El negocio duró 3 meses antes de que Rogelio se aburriera, empezara a regalar la comida a sus amigos y lo cerrara. El dinero nunca volvió. Sala 3. La fractura. Hace 2 años, me resbalé en la obra donde hacía mis prácticas profesionales y me fracturé la tibia. El dolor era insoportable. Llamé a casa desde la ambulancia, asustada,
sola, viendo mi pierna en un ángulo antinatural. Ay, mija, ahorita no podemos ir, dijo mamá, con la boca llena de comida. Estamos viendo la final de fútbol y ya destapamos las cervezas. No podemos manejar así, nos para la patrulla. Pide un Uber al hospital y ahí te alcanzamos luego cuando acabe el partido. Nadie llegó al hospital. Pasé la noche en una camilla dura en el pasillo de urgencias del Seguro Social, viendo cómo las enfermeras atendían a borrachos y accidentados, mientras mi celular permanecía mudo. Al día siguiente, vi en Instagram que habían salido al Ángel a celebrar que los Rayados habían ganado el campeonato. Su equipo era más importante que mi hueso roto. Frené en un semáforo en rojo, apretando el volante de plástico hasta que mis nudillos se pusieron blancos, casi transparentes. Siempre fue así. La dinámica estaba clara. Rogelio era el sol, un astro inútil y caprichoso que quemaba todo lo que tocaba pero al que todos adoraban ciegamente. Yo era un satélite lejano, frío y gris, útil solo para reflejar su luz o para absorber los impactos de los asteroides que iban dirigidos a él. Yo era la hija seguro de vida. La hija plan B. La hija Mireya lo arregla. Pero la Mireya que arreglaba cosas acababa de morir en ese auditorio vacío. Su cadáver yacía junto a la toga desechada. Miré el asiento del copiloto. Ahí estaba mi título, brillando débilmente. Mi pasaporte, que había recuperado y escondido hace años después de buscar la llave de la caja de herramientas. Y mi cuenta bancaria, accesible desde mi celular, que aunque no era millonaria, tenía lo suficiente, el bono por mi tesis premiada, el cual nunca les mencioné por miedo a que Rogelio lo necesitara para otra de sus ideas brillantes. 150,000 pesos que había guardado como si fueran oxígeno líquido. No fui a la fiesta. No fui a reclamarles. Reclamar implica que te importa su respuesta. Reclamar es pedir validación, es rogar que te digan que te equivocaste. Y yo ya no quería su validación. Quería su ausencia absoluta. Giré el volante en U en medio de la avenida, ignorando los claxones de los otros conductores. No iba a ir a mi departamento a llorar. Iba a hacer algo que debía haber hecho hace años. Iba a borrarme. El lunes por la mañana, Monterrey amaneció gris y sofocante, con ese calor húmedo y pesado que anuncia tormenta inminente. Yo estaba parada frente a las puertas de cristal del Registro Civil del Estado. Había llegado una hora antes de que abrieran, viendo cómo los empleados de limpieza trapeaban los pisos. Llevaba una carpeta beige bajo el brazo, apretada contra mis costillas. Dentro, no solo estaba mi acta de nacimiento original, sino un expediente médico psiquiátrico que había acumulado en secreto durante 2 años de terapia a escondidas. Diagnóstico: trastorno de estrés postraumático complejo y ansiedad severa derivados de entorno familiar disfuncional y narcisista. En México, cambiar de nombre no es fácil. No es como en las películas donde vas, llenas un formulario y sales siendo otra persona. Aquí, el apellido es sagrado. El apellido es linaje, es historia, es pertenencia. Renunciar al apellido de tu padre es visto como una herejía, una traición a la sangre. Pero existe una cláusula en el Código Civil: daño moral o afectación a la dignidad humana. Cuando me tocó el turno, me senté frente a una funcionaria de mediana edad con lentes de armazón grueso y cara de pocos amigos, rodeada de pilas de expedientes polvorientos. Su placa dorada decía licenciada Treviño. Buenos días, dije, colocando la carpeta sobre el escritorio con firmeza. Vengo a iniciar un trámite de rectificación de acta por cambio de nombre y supresión de apellido paterno. La licenciada Treviño levantó la vista, ajustándose los lentes con un dedo. Me miró de arriba a abajo con escepticismo. Eso es un trámite judicial, señorita. Necesita un abogado y una sentencia de un juez. No se hace en ventanilla así como así. Soy abogada también, mentí parcialmente. Había tomado suficientes cursos de legislación urbana y derecho civil durante el doctorado para conocer el código de memoria. Y traigo aquí la jurisprudencia necesaria y los peritajes psicológicos certificados que avalan que portar el apellido Vargas me causa un daño psicológico irreparable y continuo. Quiero acogerme al procedimiento administrativo de urgencia por violencia intrafamiliar psicológica.
La mujer parpadeó, sorprendida por mi tono y mi terminología. Abrió mi carpeta con desgana. Leyó los informes. Vio las fotos de mis crisis nerviosas, mis manos lastimadas por la ansiedad, que mi terapeuta me había obligado a documentar. Vio las denuncias de abandono que había intentado poner años atrás y que nunca procedieron. Hubo un momento de silencio tenso. El ventilador de techo giraba perezosamente sobre nosotras. Esperaba que me juzgara. Esperaba el clásico sermón mexicano conservador, pero es tu padre, es tu sangre, a la familia se le perdona todo, honrarás a tu padre y a tu madre. En cambio, la licenciada Treviño suspiró profundamente, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Se quitó los lentes y me miró a los ojos. Había cansancio infinito en su mirada, pero también una chispa de complicidad femenina, de entendimiento silencioso. Mi papá se gastó el dinero de mi boda en apuestas de gallos, dijo ella en voz tan baja que apenas la escuché. Entiendo por qué lo haces, muchacha. Empezó a teclear furiosamente en su computadora vieja. ¿Cuál será el nuevo nombre?, preguntó sin mirarme. Mireya Solís, dije. Solís. El apellido de soltera de mi tía abuela Consuelo. La hermana de mi abuela, la oveja negra de la familia de la que nadie hablaba. La mujer que nunca se casó, que viajó por el mundo sola, que me enseñó a leer planos arquitectónicos cuando era niña y que me dejó, al morir, una pequeña caja de seguridad con joyas antiguas que vendí en secreto para pagar mi primer semestre de doctorado. Ella fue la única que me vio realmente. Ella fue mi verdadera madre espiritual. Mireya Solís, repitió la licenciada, saboreando el nombre mientras lo escribía. Suena fuerte. Suena a sol. Suena a que nadie te va a volver a apagar. El trámite tardaría unos días en reflejarse completamente en el sistema nacional, pero el acta provisional me la entregó en ese momento, caliente por la impresora. Vi el sello azul estamparse sobre el papel con un golpe seco y definitivo. ¡Pum! Ese sonido fue mejor que cualquier sinfonía de Beethoven. Ese sonido rompió las cadenas invisibles que me ataban. Mireya Vargas, la hija sumisa, la sombra, la proveedora, la víctima, había dejado de existir legalmente a las 9:42 de la mañana de un lunes nublado. Salí del edificio sintiendo el aire diferente. Mi teléfono tenía 45 llamadas perdidas de mamá y 12 de Rogelio. Seguramente necesitaban dinero para la gasolina de la camioneta nueva o querían que fuera a limpiar el desastre de la fiesta de ayer. O tal vez papá tenía otro dolor de estómago imaginario. Saqué el chip del teléfono. Lo partí en dos con mis uñas, que por primera vez en años, no estaban mordidas por la ansiedad. Tiré los pedazos de plástico en una alcantarilla oscura. Caminé hacia mi coche. No miré atrás. Ni una sola vez. Esa misma noche, ejecuté mi desaparición con la precisión quirúrgica de un arquitecto demoliendo un edificio condenado. Esperé a que fueran las 3 de la mañana. Sabía que a esa hora, el efecto de las cervezas de la carne asada tendría a mi padre y a Rogelio en un coma etílico profundo, y mi madre estaría durmiendo pesadamente gracias a sus pastillas para los nervios. Entré a la casa de mis padres usando mi llave por última vez. La casa olía a grasa rancia, a cerveza derramada y a ese olor dulce y enfermizo del ambientador de lavanda barato que mi madre usaba para tapar el olor a humedad de las paredes. Caminé de puntillas por el pasillo. Pasé por la habitación de Rogelio. La puerta estaba entreabierta. Roncaba como un tractor descompuesto. En su mesita de noche, entre latas vacías, vi las llaves de la camioneta nueva y una pila de facturas vencidas de tarjetas de crédito. Sonreí con tristeza. El rey en su castillo de naipes a punto de caer. Llegué a mi antigua habitación. Mamá la usaba mitad como bodega de cosas inútiles, mitad como cuarto de huéspedes para los amigos borrachos de Rogelio cuando se quedaban a dormir. Pero en el armario todavía quedaban algunas cosas mías. No me llevé ropa. No me llevé libros. Solo tomé una foto vieja, escondida debajo del forro de un cajón para que nadie la tirara. Era yo de niña, con 5 años, con la tía Consuelo, ambas manchadas de tierra en el jardín, plantando un rosal. En la foto,
Yo sonreía de verdad. Fui a la cocina. En la mesa, había un plato con 3 costillas de cerdo frías y secas, cubiertas con una servilleta de papel manchada de salsa roja. Una nota garabateada por mamá con bolígrafo azul decía, para que veas que pensamos en ti. Caliéntalas. Lava los platos que quedaron en el fregadero, por favor, que hoy no vino la muchacha. Miré el fregadero. Una montaña de platos sucios, vasos pegajosos con restos de refresco y ollas con grasa de chorizo endurecida. Esperaban que Cenicienta llegara en la madrugada a limpiar su fiesta, agradecida por las obras. Saqué mi llave del llavero. La dejé caer sobre el plato de costillas. El metal chocó contra el hueso con un tintineo sordo y definitivo. No lavé ni un solo plato. No dejé nota de despedida. Las notas son para la gente que espera ser leída, para la gente que le importa a alguien. Salí de la casa y subí a Misuru. El motor tosió un poco al arrancar en el frío de la madrugada, pero respondió fielmente. Tomé la carretera 57 rumbo al sur. Rumbo a la Ciudad de México. Dejar Monterrey es una experiencia física. Las montañas, el Cerro de la Silla, la M, que siempre sentí que me protegían como murallas, ahora me parecían muros de una prisión de piedra que se iban haciendo pequeños en el espejo retrovisor. Manejé 10 horas seguidas. Solo paré una vez en una gasolinera desolada en medio del desierto de San Luis Potosí. Compré un café negro hirviendo y un sándwich de jamón que sabía a plástico y refrigerador viejo. Me senté en el cofre del auto, viendo amanecer sobre el desierto. El cielo se tiñó de violeta y naranja, colores violentos y hermosos que presagiaban un día caluroso. Comí el sándwich con hambre voraz. Era la mejor comida de mi vida, porque la pagué con mi dinero, la comí en mi tiempo, y nadie me pidió que le diera la mitad o que le sirviera primero. El miedo estaba ahí, claro, agazapado en mi estómago. Iba a la capital, un monstruo de 20 millones de habitantes, sin trabajo asegurado, sin familia, sin apellido conocido. Pero comparado con el terror absoluto de quedarme y convertirme en una versión amargada y marchita de mi madre, el miedo a lo desconocido se sentía como una aventura electrizante. Crucé la caseta de entrada a la Ciudad de México al mediodía. El smog gris, el ruido ensordecedor, el caos de los claxones, los vendedores ambulantes, todo me pareció una bienvenida triunfal. Hola, Mireya Solís, dije en voz alta dentro del coche, probando cómo sonaba mi nombre en este nuevo aire contaminado pero libre. Bienvenida a tu vida. 6 años pasaron. 6 años en los que la Ciudad de México me masticó y me escupió varias veces, pero nunca me quebró. La ciudad no perdona a los débiles, pero recompensa generosamente a los obsesivos. Y yo estaba obsesionada con el éxito. Estaba parada en el balcón de mi oficina en el piso 40 de la Torre Reforma. Abajo, el Paseo de la Reforma se extendía como una vena de luz dorada a través de la ciudad, con el ángel de la Independencia brillando a lo lejos. Arquitecta Solís, el señor Casteló la espera en la sala de juntas para la revisión final, dijo mi asistente, una chica joven y eficiente llamada Ana, sacándome de mis pensamientos. Gracias, Ana. Dile que entro en 2 minutos. Me giré y vi mi reflejo en el cristal panorámico. Ya no quedaba nada de la Mireya Vargas de Monterrey, aquella chica con ropa de oferta y mirada asustadiza. Mi cabello, antes largo y desordenado, ahora era un corte bob asimétrico y elegante, teñido de un negro intenso. Mi ropa ya no era barata, vestía un traje sastre de lino italiano color marfil hecho a la medida. Pero el cambio más grande estaba en mis ojos. Ya no buscaban aprobación. Ahora daban órdenes. En 6 años, había pasado de ser una dibujante junior en un despacho pequeño, viviendo en un cuarto de azotea y comiendo atún de lata, a convertirme en la directora de proyectos urbanos de Grupo Inmobiliario Casteló, uno de los desarrolladores más grandes y poderosos del país. ¿Cómo lo hice? Trabajando. Mientras otros salían de fiesta los viernes, yo diseñaba. Mientras otros dormían los domingos, yo estudiaba leyes de zonificación y finanzas. Y lo más importante, no tenía familia que me drenara la energía y el dinero. Cada peso que ganaba era para mí, para mi educación continua, para mi imagen,
para mi red de contactos. Me había convertido en la dama de hierro del urbanismo en la capital. Fría, eficiente, justa pero implacable. Entré a la sala de juntas, caminando con seguridad sobre mis tacones de aguja. Don Humberto Casteló, el dueño del imperio, un hombre de 70 años con la astucia de un zorro, me sonrió desde la cabecera. Mireya, siéntate. Tenemos luz verde para el Proyecto Norte. El Proyecto Norte. Mi bebé. La reurbanización masiva de una zona industrial decadente y colonias viejas en las afueras de Monterrey para convertirla en un distrito comercial y residencial de lujo sustentable. Monterrey. Mi pasado volvía a tocar a la puerta. Excelente, dije, abriendo mi laptop ultradelgada. Tengo los planos preliminares y la lista de predios que necesitamos expropiar o comprar para comenzar la fase 1. Hay un problema, dijo Casteló, deslizando una carpeta roja hacia mí sobre la mesa de caoba. Hay un sector en la colonia Las Cumbres que se resiste a vender. Quieren especular con los precios. Dicen que tienen conexiones políticas. Y hay un predio en particular que tiene problemas legales graves. Hipotecas fraudulentas, deudas con el fisco, escrituras perdidas, un desastre legal. Abrí la carpeta con calma. Mis ojos escanearon la lista de propietarios problemáticos. Y ahí, en la página 3, resaltado en amarillo neón, saltó el nombre como una bofetada. Propietario, Gustavo Vargas y Fabiola de Vargas. Dirección, calle Roble 452, Colonia Las Cumbres. Estado, en mora. Hipoteca dudosa con financiera irregular. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. Era la casa de mi infancia. La casa donde me habían dicho que no valía nada. La casa de la carne asada. ¿Conoces a esta gente, Mireya?, preguntó Casteló, notando mi pausa infinitesimal, observándome con sus ojos de halcón. Levanté la vista. Mi rostro era una máscara perfecta de indiferencia profesional, forjada en cientos de negociaciones duras. El apellido es común en el norte, don Humberto. No, no los conozco personalmente. Pero déjeme encargarme de este sector yo misma. Sé cómo lidiar con la gente de esa zona. Entiendo su psicología. Entiendo su codicia. Casteló asintió, satisfecho. Confío en ti, Solís. Límpialo. Queremos empezar a construir en enero y no quiero retrasos por un par de tercos. Esa noche, en mi departamento en Polanco, rodeada de muebles de diseño y obras de arte, abrí mi archivo Sombra. Durante años, había pagado a un investigador privado para que me enviara un reporte anual sobre los Vargas. No por nostalgia, sino por seguridad. Necesitaba saber si me buscaban, si representaban una amenaza para mi nueva vida. El reporte de este año era una crónica de una muerte anunciada, una tragedia griega en cámara lenta, Rogelio Vargas, divorciado 2 veces. 3 hijos de diferentes madres que no mantiene y por los que tiene demandas de pensión. Adicción severa al juego online y apuestas deportivas. Perdió la camioneta Ford Lobo hace 4 años por falta de pago. Actualmente desempleado y viviendo con sus padres. Gustavo y Fabiola, salud deteriorada. Diabetes e hipertensión mal cuidadas. Su única fuente de ingresos es la pensión mínima del Seguro Social, que Rogelio les quita cada mes para sus vicios. Y lo más interesante, subrayado en rojo por el investigador, una nota legal reciente. Existe un documento de préstamo con una financiera informal, de esas conocidas como gota a gota, por 850,000 pesos, garantizado con la casa de la calle Roble. El documento tiene la firma de aval de una tal Mireya Vargas, fechado hace apenas 8 meses. Me eché a reír en la soledad de mi sala. Una risa seca, sin humor, que resonó en las paredes de cristal. Rogelio, en su estupidez infinita y desesperada, había falsificado mi firma. Había usado mi identidad fantasma para salvar su pellejo de los prestamistas, asumiendo que yo simplemente pagaría cuando los matones vinieran a cobrar, o que yo nunca me enteraría y él podría seguir pateando la deuda hacia adelante. Pobre tonto. No sabía que estaba invocando a un muerto.
Mireya Vargas llevaba 6 años muerta legalmente. Al firmar con ese nombre, Rogelio no solo había hipotecado la casa de mis padres. Se había firmado su propia sentencia de cárcel por fraude equiparado y falsificación de documentos. Tomé un sorbo de mi vino tinto, un cabernet costoso que sabía a victoria. Era hora de volver a casa. No como la hija pródiga que regresa pidiendo perdón, sino como el verdugo que viene a ejecutar la sentencia. Viajé a Monterrey 2 días después en el jet privado de la compañía. La ironía no se me escapó mientras veía las nubes algodonosas por la ventanilla. La última vez que hice este trayecto fue en un suru oliendo a gasolina, sudor y miedo, contando los pesos para el peaje. Ahora, bebía agua mineral con gas importada mientras volaba por encima de mis antiguos demonios. Me instalé en el hotel más exclusivo de San Pedro Garza García, con vista a la ciudad que alguna vez me rechazó. A la mañana siguiente, convoqué a una reunión de conciliación obligatoria con los propietarios de los terrenos en conflicto en las oficinas locales del Grupo Casteló. Enviamos las notificaciones oficiales con mensajería urgente. Me aseguré personalmente de que la notificación para la familia Vargas fuera entregada en mano propia a Rogelio, con acuse de recibo. El día de la reunión, observé las cámaras de seguridad del lobby desde mi oficina privada, como una araña en su red. Los vi llegar. Dios, qué mal se veían. El tiempo y la amargura los habían devorado. Papá caminaba arrastrando los pies, apoyado en un bastón de madera desgastado. Su ropa, antes siempre planchada por mí con esmero, lucía arrugada, vieja y manchada. Mamá se había teñido el pelo de un rubio platino chillón que solo resaltaba sus arrugas profundas y su expresión de amargura perpetua. Y Rogelio, el niño de oro, se había oxidado por completo. Estaba obeso, sudoroso, con la piel grisácea. Llevaba una camisa que se le abría en los botones por la tensión de su vientre. Sus ojos se movían nerviosamente por el lujoso lobby de mármol, mirando a las recepcionistas modelos con una mezcla desagradable de lujuria y resentimiento de clase. «Estamos aquí para ver a la directora Solís», dijo Rogelio a la recepcionista, intentando sonar importante y autoritario, pero su voz temblaba visiblemente. «Tenemos un asunto de renegociación de activos inmobiliarios de alto nivel». La recepcionista, siguiendo mis instrucciones, los hizo pasar a la sala de conferencias C, la más fría y austera. Yo esperé 10 minutos exactos. Dejé que sudaran. Dejé que se sintieran pequeños bajo el aire acondicionado helado y el silencio corporativo intimidante. Luego, entré. Iba flanqueada por 2 abogados penalistas de la firma y mi asistente Ana. No los miré a los ojos al entrar. Caminé directo a la cabecera de la mesa, puse mi carpeta de cuero sobre la superficie de cristal y dije sin preámbulos: «Buenos días. Soy la arquitecta Solís, directora de proyectos urbanos y encargada del reordenamiento de la zona. Tienen 5 minutos para exponer su caso antes de que procedamos por la vía legal». El silencio fue absoluto, sepulcral. Mamá soltó un jadeo ahogado, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. «Mireya», susurró, incrédula. Papá se ajustó los lentes sucios, entrecerrando los ojos para enfocarme. «Mi hija». «¿Eres tú?», preguntó con voz temblorosa. Rogelio se puso rojo como un tomate, las venas de su cuello se hincharon. «No mames», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «Sabía que estabas viva». «Maldita sea, mamá, te dije que la ingrata estaba nadando en dinero. Mira nada más, mira cómo viene vestida». Levanté una mano, deteniéndolos en seco con un gesto de autoridad. «Disculpen», dije con voz gélida, sin una pizca de emoción. «Creo que me confunden con alguien más. Soy la doctora Mireya Solís. No conozco a ninguna mija ni a ninguna ingrata. Estamos aquí para hablar del predio en la calle Roble número 452. «Deja de payasadas», gritó Rogelio, levantándose de su silla, amenazante. «Eres mi hermana. Nos abandonaste. Te largaste y nos dejaste pudrirnos en la miseria mientras tú te dabas la gran vida aquí. ¿Sabes lo que hemos sufrido?
¿Sabes lo que hemos pasado por tu culpa? Señor Vargas, siéntese ahora mismo o llamaré a seguridad para que lo saquen a la fuerza, dije, sin alterar mi tono ni un decibelio. Mis abogados dieron un paso al frente. Rogelio dudó, miró a los abogados, y se sentó refunfuñando. Continué, según el expediente que tengo aquí, ustedes rechazan la oferta de compra de 4.5 millones de pesos, una oferta generosa, debo añadir, porque alegan que la propiedad vale más por valor sentimental. Sin embargo, saqué un documento y lo deslicé por la mesa. Aquí veo que la propiedad está grabada con una hipoteca irregular a favor de Créditos El Rápido por casi 1 millón de pesos. Y lo curioso es que el aval solidario es una persona que, legalmente, no existe. Rogelio palideció instantáneamente. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Empezó a sudar a mares. ¿De qué hablas?, balbuceó, mirando a todos lados menos a mí. El aval es mi hermana. Mireya Vargas. Tú firmaste. Bueno, yo firmé por ti en representación porque no estabas, pero es tu deber familiar, eres la hermana, la casa también es tuya. Ahí estaba. La confesión. Grabada por las cámaras y escuchada por testigos legales. Miré a mis abogados. Ellos asintieron imperceptiblemente. La trampa se había cerrado. Interesante, dije, inclinándome hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Señor Rogelio Vargas, acaba usted de admitir frente a testigos y representación legal que falsificó una firma. Pero hay un problema mayor, mucho más grave que una simple falsificación. Usted falsificó la firma de una persona fantasma. Lancé sobre la mesa la copia certificada y apostillada de mi acta de cambio de nombre, fechada hace 6 años. El papel aterrizó frente a él. Léalo. Mireya Vargas dejó de existir hace 6 años por resolución judicial. Yo soy Mireya Solís. Esa firma en su documento de deuda, fechada hace 8 meses, es una imposibilidad jurídica. Lo que significa que usted cometió fraude contra la financiera al presentar un aval inexistente, fraude contra sus padres al hipotecar su casa con mentiras, y trató de cometer fraude contra mi empresa al presentar documentos falsos en esta negociación para inflar el precio. Mamá agarró el papel con manos desesperadas. Sus manos temblaban tanto que el papel hacía ruido. Leyó el nombre. Mireya Solís. ¿Te cambiaste el nombre?, preguntó, levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza por perderme a mí. Eran lágrimas de terror puro por perder su casa. ¿Por qué? ¿Por qué te quitaste el apellido de tu padre? ¿Por qué nos hiciste esto? Yo no les hice nada, señora, respondí con frialdad. Yo simplemente me fui para sobrevivir. Ustedes construyeron este desastre solos, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. La sala de conferencias se convirtió en un escenario de ópera trágica. Mi madre empezó a llorar a gritos, un llanto histérico, invocando a la Virgen de Guadalupe, a mi abuela muerta y a todos los santos conocidos. Hija de mi alma. Sangre de mi sangre. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu hermano cometió un error, un pequeñito error, pero lo hizo por la familia. Necesitábamos comer. Necesitábamos vivir. ¿Comer?, pregunté, levantando una ceja con escepticismo. El reporte financiero que solicitamos dice que el dinero del préstamo se gastó en apuestas deportivas en línea, en un sistema de audio nuevo para un coche que ya no tienen, y en un viaje a Cancún que Rogelio hizo con su novia hace 6 meses. ¿Eso es comer? ¿Eso es necesidad básica? Papá, que había estado callado, hundido en su silla, finalmente habló. Su voz era débil, rota, la voz de un hombre derrotado. Mireya, perdónanos. Nos equivocamos. Ese día de tu graduación, debimos ir. Fue un error de juicio. Pero mira a tu hermano. Si no nos ayudas, lo van a meter a la cárcel. Esos prestamistas son peligrosos, son criminales. Nos van a quitar la casa y a él lo van a matar si no paga. Tú tienes poder. Se ve que tienes dinero. Solo firma un papel.
Reconoce la deuda como tuya, págala, y volvemos a ser una familia. Te haremos una fiesta. La fiesta que nunca tuviste. Te haremos mole. Lo miré fijamente. Miré a ese hombre que durante años ignoró mis logros, que escondió mi pasaporte, que prefirió una camioneta a mi doctorado, que me hizo sentir invisible en mi propia casa. Y busqué dentro de mí alguna emoción. Busqué piedad. Busqué amor filial. Y sentí nada. Ni odio. Ni amor. Solo una inmensa fatiga. Como cuando terminas un libro largo y aburrido y finalmente puedes cerrarlo. Señor Vargas, dije suavemente. Ustedes no quieren una hija. Nunca la quisieron. Ustedes quieren un cajero automático. Quieren una salvadora que limpie sus desastres. Y lamento informarles que yo ya renuncié a ese puesto hace 6 años. La vacante está cerrada permanentemente. Me volví hacia mis abogados, ignorando los gemidos de mi madre. Procedan con la ejecución hipotecaria inmediata. El grupo Casteló ya compró la deuda a la financiera esta mañana. Como la garantía es la casa y el aval es fraudulento, la cláusula de vencimiento anticipado se activa. La casa pasa a ser propiedad de la empresa hoy mismo para cubrir el fraude y los daños. No, gritó Rogelio, lanzándose sobre la mesa con intenciones de golpearme. Los guardias de seguridad entraron en ese instante, como sombras rápidas. Lo agarraron de los brazos y lo inmovilizaron contra la pared de caoba. Eres una maldita, escupió Rogelio, con la cara pegada a la alfombra, babeando de rabia. Te crees muy fina ahora con tus trajes caros, pero siempre serás la sirvienta de esta familia. Siempre serás la gata. Me levanté despacio. Caminé hasta donde estaba él, inmovilizado. Me agaché para que nuestros ojos quedaran al mismo nivel. Olía a miedo y a sudor rancio. Te equivocas, Rogelio. Yo soy la dueña de la casa donde vives. Soy la dueña de tu deuda. Y te doy 24 horas para desalojarla antes de que llegue la policía judicial. Miré a mi madre, que seguía llorando en la silla. ¿Y tú, Fabiola? Dijiste aquel día que mi título era solo un papel. Bueno, la orden de desalojo que les van a entregar también es solo un papel. Supongo que no te importará. Al fin y al cabo, los papeles no importan, ¿verdad? Salí de la sala sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché los lamentos de mi madre convertirse en un aullido animal. No sentí triunfo. El triunfo se siente alegre, eufórico. Esto se sentía como una amputación necesaria. Dolía, sí, pero te salvaba la vida de la gangrena que te estaba matando poco a poco. 24 horas después, fui personalmente a la calle Roble para supervisar el desalojo. No tenía que hacerlo, podía haber enviado a un subalterno o al equipo legal, pero necesitaba verlo. Necesitaba cerrar el círculo con mis propios ojos. Un camión de mudanzas pequeño y destartalado estaba estacionado afuera. Mis padres estaban en la banqueta, bajo el sol inclemente, sentados en unas cajas de plástico de refrescos, rodeados de bolsas de basura negra donde habían metido su ropa apresuradamente. Rogelio estaba esposado en la parte trasera de una patrulla municipal. La financiera original, al enterarse del fraude y de que nosotros no cubriríamos al criminal, lo había denunciado esa misma mañana. Me bajé de mi auto, un sedán negro blindado. El sol de Monterrey quemaba igual que el día que me fui, pero ahora yo llevaba gafas oscuras de diseñador que me protegían. Mi madre me vio llegar. Se levantó tambaleándose y corrió hacia mí. Intentó agarrarme las manos, pero me aparté con un paso lateral. Mireya, por favor. ¿A dónde vamos a ir? Tu padre necesita sus medicinas, su insulina. No tenemos a nadie. Ten piedad. Tienen familia, dije, con voz neutra. Tienen a los tíos en Saltillo. Tienen a los primos a los que siempre presumían los éxitos imaginarios de Rogelio y se burlaban de mí. Pídanles ayuda a ellos. Nadie nos quiere recibir, lloró ella, histérica. Todos saben lo de las deudas de Rogelio. Dicen que somos tóxicos.
Nos hemos quedado solos. Bienvenidos a mi mundo, dije. Bienvenidos a cómo me sentí yo durante 26 años. Ella me miró con horror, como si viera a un monstruo irreconocible. ¿Cómo te volviste tan dura, hija? Tú eras una niña buena. Eras dulce, eras acomedida. No, mamá. Yo era conveniente. Yo era obediente. Y ustedes confundieron mi silencio con debilidad, mi paciencia con estupidez. Me enseñaron que el amor es condicional. Que solo me querían si les servía para algo. Bueno, aprendí la lección perfectamente. Y ahora, me quiero a mí misma lo suficiente como para no dejarlos destruirme de nuevo. Me acerqué a la patrulla. Rogelio me miró a través del cristal reforzado. Lloraba. Por primera vez en su vida, vi miedo real en sus ojos infantiles. No el miedo a que lo regañaran, sino el miedo de un hombre que sabe que ya no hay nadie que lo salve de sus consecuencias. Bajé la ventanilla un poco. Rogelio, dije. Hermanita, ayúdame. Por favor. Tengo miedo. No voy a aguantar ahí adentro. Lo siento, dije, y por primera vez, era verdad. Sentía pena por el desperdicio de vida que era él. Espero que en la cárcel aprendas a ser un hombre, porque aquí afuera solo fuiste un parásito alimentado por nuestros padres. Le hice una seña al policía para que se lo llevaran. La patrulla arrancó con las sirenas apagadas. Me quedé parada en la banqueta, viendo cómo la casa de mi infancia era vaciada por los cargadores de la mudanza. Los muebles viejos, el sofá hundido donde mi padre veía el fútbol ignorándome, la mesa donde comí sola tantas veces, las cortinas que nunca me dejaron cambiar, todo salía a la calle. Era basura. Solo basura y recuerdos polvorientos. Papá se acercó a mí. No lloraba. Parecía resignado, encogido, 10 años más viejo que ayer. Tu tía Consuelo, dijo de repente, mirando el suelo. Te pareces a ella. Tienes su misma mirada dura. Es el mejor cumplido que me has dado en mi vida, papá. Ella también nos odiaba, murmuró él. Decía que éramos mediocres. No, papá. Ella no los odiaba. Ella simplemente se amaba más a sí misma y no soportaba ver cómo desperdiciaban su vida. Eso es lo que ustedes nunca entendieron. No se trata de odio. Se trata de respeto propio. Saqué un sobre blanco de mi bolso de piel. Dentro había un cheque de caja. No era una fortuna, pero era suficiente para que rentaran un cuarto modesto por 6 meses y compraran comida y medicinas. Tomen, se lo extendí. Es lo último que recibirán de mí. No es un préstamo, es un adiós. Úsenlo sabiamente. Si se lo dan a un abogado para intentar sacar a Rogelio, se morirán de hambre en la calle. Es su decisión. Por primera vez, ustedes deciden. Papá tomó el cheque con manos temblorosas y manchadas por la edad. No dijo gracias. No esperaba que lo hiciera. Se dio la vuelta y caminó hacia donde estaba mi madre, derrotado. Subí a mi auto y conduje de regreso al hotel, dejando atrás la calle Roble para siempre. Esa noche, me paré en el balcón de mi suite, mirando las luces de Monterrey parpadear bajo las estrellas. La ciudad brillaba, indiferente a los dramas humanos. Mi celular sonó con un timbre suave. Era un mensaje de Luis, mi antiguo compañero de tesis, el que me había visto sola en el auditorio hace años y que ahora era mi socio en algunos proyectos sustentables. Oye, Mireya, ¿viste las noticias financieras? El Proyecto Norte es portada en todos los periódicos digitales. Dicen que va a transformar la ciudad. Felicidades, colega. Te lo mereces todo. Sonreí. Una sonrisa real, que llegó a mis ojos. Recordé a la niña de 15 años llorando en su cuarto porque no tuvo fiesta. Recordé a la joven de 26 en el auditorio vacío, sintiéndose la persona más sola del universo. Quería viajar en el tiempo y abrazarlas. Quería decirles que todo estaría bien. Que el dolor era el combustible, amargo pero potente,
que nos traería hasta aquí. Que la soledad era el precio de la libertad, y que valía cada centavo. Mireya Vargas había tenido que morir ese día en el auditorio para que Mireya Solís pudiera nacer y volar. Muchas personas me juzgarán si escuchan esta historia. Dirán que soy una mala hija, una rencorosa. Dirán que la sangre es sagrada, que madre solo hay una. En México, somos adictos al sufrimiento familiar, a cargar la cruz de los parientes tóxicos como si fuera un boleto garantizado al cielo. Glorificamos el sacrificio inútil. Pero yo digo que no. Yo digo que la familia no es el ADN compartido. La familia son las personas que están en la fila 7, asientos 12 al 15, aplaudiendo tus logros con lágrimas en los ojos. La familia son los que te cuidan cuando te rompes una pierna. Y si esas sillas están vacías, entonces es mejor llenarlas contigo misma, con tu dignidad y tu amor propio, que con fantasmas que no te ven. Bebí el último sorbo de mi copa de vino frente a la ciudad iluminada. Mañana volvería a la Ciudad de México. Tenía una reunión importante, un proyecto nuevo, una vida llena. Mi vida. Mía y de nadie más. El silencio en mi habitación de hotel ya no era pesado ni opresivo. Era paz. Y por primera vez en 32 años, esa paz me pertenecía completamente.